La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Aunque se escucho solo desde hace semanas desde Sao Paulo. Tengo 21 años y me he hecho mecenas porque, como dice Italo Calvino, el infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que ya existe aquí. El infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Por esto me he hecho mecenas. Un saludo, Cafetera, un saludo, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Queridos amigos, somos los mejores. Somos el Partido Popular, el más grande, el de raza, el de garra, el que siempre se repone, el que siempre sirve, el que siempre responde, el que siempre atiende, el que escucha, el que también va a volver a remontar y también, sobre todo, el que va a recuperar el rumbo y el futuro de la mejor nación del mundo, de España. Muchas gracias ya por todas. Si Sánchez e Iglesias van a gobernar España, tiene que haber una resistencia y una victoria para que sea un contrapeso al gobierno de Sánchez. Si Sánchez quiere subir impuestos, tiene que haber gobiernos que bajen impuestos. Si Iglesias quiere machacar a las clases medias y las familias tienen que tener gobiernos autonómicos y municipios que les defiendan. Si en Europa algunos quieren destruir Europa y España como los separatistas, en Europa hay que tener un gran resultado para defender a España y a Europa. Y por último, estas elecciones van a ser muy importantes en clave estatal. Después del día 26 vamos a tener que hablar de muchas cosas. Creo que hemos demostrado muchas cosas en las elecciones generales, pero del resultado de las elecciones municipales, autonómicas y europeas va a depender en buena medida que tengamos un gobierno de izquierdas de verdad. Quiero deciros de todas formas, antes también de dar inicio ya a la campaña, que tengamos presente que el compañero Alfredo está entre nosotros. Hemos pasado algunos compañeros la tarde en el hospital, siguiendo la evolución de su estado, pero entendemos que el aporte que más podemos hacer por él y por su restablecimiento es seguir haciendo lo que él haría, y es campaña para sacar adelante este proyecto. Venezuela, un país en este momento bajo un bloqueo de Estados Unidos, financiero, comercial, que genera grandes consecuencias. Son acciones unilaterales que generan consecuencias graves y sufrimiento a nuestro pueblo. Yo la verdad que después de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos pasado, lo que estoy viviendo y lo que están viviendo los argentinos también, son momentos difíciles, muy difíciles. I mean, when you have 15,000 people marching up and you have hundreds and hundreds of people and you have 2 or 3 border security people that are brave and great, and don't forget, we don't let them and we can't let them use weapons. We can't. Other countries do. We can't. I would never do that. But how do you stop these people? You can't. There's no... That's only in the panhandle you can get away with that.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Aquí seguimos resistiendo, sobre todo a la campaña electoral que acaba de arrancar, esa campaña electoral para el próximo 26 de mayo. Así que volvemos a las encuestas, a los mítines, a las promesas electorales. A este paso podríamos decir que hasta nos podemos sacar un máster en comicios electorales. Pero como cada viernes también analizaremos la prensa internacional con Pilar de la Peña y comentaremos la película de la semana, que es Capernaum. Nos habéis enviado varios audios y creo que podemos decir que os ha gustado mucho. Así que, bueno, de todos estos temas vamos a ir hablando. Podéis ir incorporándoos, los que estáis en directo, las personas que escucháis desde la retaguardia, a todas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y con Fridonia de fondo podemos ir ya saludando a todas esas personas que os habéis levantado pronto, como cada mañana. Muy buenos días, Ricardo, dice María, autoproclámate comandante jefa de La Cafetera. No vayamos a liarla. Muy buenos días, también está por aquí la Riboquesa, Rodrigo Martínez, Elías, Sideralcat. Muy buenos días, Ángel, Robespierre, Angélica Llamera, también te has levantado bastante pronto, viernes femenino. Marta Viñes, Wildwise, estáis todos. Elena Noruega, muy buenos días a los que estáis en directo, pero también hay que recordar que quienes estáis en la retaguardia también sois importantes, también sostenéis este proyecto y recordamos tanto a las personas que están en directo como las personas que lo están escuchando desde la retaguardia, podéis utilizar el hashtag del programa, que es #LaCafeteraPrecipicio. La Cafetera Precipicio, porque como sabéis, este jueves salieron los últimos datos del último barómetro del CIS, unos datos preelectorales, pues que no vaticinan unos buenos resultados para la derecha y sí para el Partido Socialista. Así que con ese hashtag podemos ir comentando todo lo que vayamos hablando a lo largo del programa, pero también recordar que programas como este son posibles gracias a las aportaciones de mecenas como Javier, ese millennial, que no está solo, ese millennial al que escuchábamos al principio del programa, que nos enviaba ese mensaje desde Sao Paulo. Muchísimas gracias por tu esfuerzo. Y nada, hechos los saludos y los agradecimientos, comenzamos. Para poder haber una democracia, tiene que haber demócratas. Y para ser demócrata hay que tener libre el pensamiento. Pero toda la educación que nos dan va contra la libertad del pensamiento. Si usted no tiene libertad del pensamiento, la libertad de expresión no tiene ningún valor. Si lo que usted está expresando es lo que le han dicho que diga, no tiene ningún valor personal. No, deberían educarnos para pensar por nuestra cuenta y para razonar por nuestra cuenta y arriesgarnos por nuestra cuenta y ser cada cual quien es. Yo cuando he hablado con estos jóvenes, y no tan jóvenes porque hay de todo, del 15M, siempre les digo, reeducaros y además reeducar a la gente. Pero estamos educados para no tener independencia y para ser sumisos y para ser buenos borregos. Demuestra que la democracia no funciona. Si mandase el pueblo, eso no pasaría. Pero como mandan los amigos del que está ahí, pues pasa.
Así hablaba San Pedro en ese Salvados, del que se pueden extraer muchas grandes citas de San Pedro, como esta, Educados para ser sumisos. Y bueno, con esto introducimos el análisis de las portadas de papel. Empezamos con la del diario ABC, que habla de ese barómetro del CIS y dice que el CIS no da tregua a la derecha. La macroencuesta preelectoral da la victoria al Partido Socialista en 10 de las 12 autonomías en liza y ahonda en la crisis del Partido Popular al perder feudos como Madrid o Castilla y León. De hecho, también escuchábamos a Pablo Casado, que reconocía que el Partido Popular tiene que volver a remontar, es decir, reconocía ese batacazo que se llevaron el pasado 28 de abril y la necesidad de volver a remontar el partido. Queridos amigos, somos los mejores, somos el Partido Popular, el más grande, el de raza, el de garra, el que siempre se repone, el que siempre sirve, el que siempre responde, el que siempre atiende, el que escucha, el que también va a volver a remontar y también, sobre todo, el que va a recuperar el rumbo y el futuro de la mejor nación del mundo, de España. Muchas gracias ya por todas. Como dice por aquí Elena Noruega, a tope, Casado, sí. Parece que ha recuperado toda esa energía y la va a ir soltando en dosis de aquí al próximo 26 de mayo. Bueno, pues lo que estamos viendo es que efectivamente hay una gran disputa por el liderazgo de la derecha y puede que este 26 de mayo pues sea la batalla definitiva, como dirían en Juego de Tronos. También de Juego de Tronos también hablaba Albert Rivera de esa necesidad también de que Ciudadanos pueda liderar la derecha y decía lo siguiente. Si Sánchez e Iglesias van a gobernar España, tiene que haber una resistencia y una victoria para que sea un contrapeso al gobierno de Sánchez. Si Sánchez quiere subir impuestos, tiene que haber gobiernos que bajen impuestos. Si Iglesias quiere machacar a las clases medias y las familias tienen que tener gobiernos autonómicos y municipios que les defiendan. Si en Europa algunos quieren destruir Europa y España como los separatistas, en Europa hay que tener un gran resultado para defender a España y a Europa. Así que os propongo que vayáis a votar con un doble sentido. La papeleta naranja, por un lado, es ilusión, es equipo, es experiencia, son ganas, y por el otro lado es un freno que hay que pisar para que Sánchez, Iglesias y sus políticas no lleguen más lejos, para que las comunidades autónomas como esta y muchas otras estén gobernadas con sensatez. Esa famosa palabra, la sensatez, que forma parte de ese gran vocabulario de campaña electoral. También, si nos vamos hasta el diario La Razón, también hablan de esa campaña decisiva para el Partido Popular, de ese liderazgo de la derecha, pero también Juanma Moreno, del Partido Popular de Andalucía, es curioso porque enviaba un vídeo en Twitter, que lo retuiteaba desde la cuenta oficial del Partido Popular, y presumía de la gestión de Andalucía precisamente para pedir el voto al Partido Popular, y lo decía así de orgulloso. El 2 de diciembre votamos por el cambio en Andalucía. En 100 días, este nuevo gobierno ha bajado impuestos. Hemos suprimido el impuesto de sucesión y donaciones. Estamos reduciendo las listas de espera en sanidad. El empleo crece, atraemos nuevas inversiones y generamos confianza. El PP cumple su palabra. El gobierno del cambio funciona. Y ahora te pido confianza para el Partido Popular de Andalucía, para que tu pueblo, tu ciudad, funcione. Vota Partido Popular. ¿Por qué recogemos esto? Bueno, pues porque cabe también recordar que, al igual que se enorgullecen de esa gestión que prometen repetir si tienen unos buenos resultados electorales en otras comunidades autónomas o municipios, cabe recordar que el gobierno andaluz ha suprimido el presupuesto para una base de datos de casi 100.000 víctimas del franquismo. Esto lo contamos hace unos días aquí en La Cafetera, pero conviene recordarlo. La Consejería de Cultura del Partido Popular elimina la subvención directa de 10.000 euros a la web Todos los Nombres, por considerar que supone un trato de favor al eludir la concurrencia competitiva. Dice que el anterior gobierno socialista estableció esta ayuda especial para la web, que pone en contacto a familiares de represaliados
represaliados e investigadores. Los responsables del proyecto, con información de más de 97.000 personas, alertan del riesgo para su supervivencia. Y es que, efectivamente, si lo que vas a prometer son trabas para que se pongan en contacto familiares de represaliados e investigadores, hombre, pues igual no es muy buena campaña. Y también en la portada de La Razón llevan la información de que el Partido Socialista está unido por Rubalcaba. Dicen el socialismo se dio cita ayer en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, donde el exministro Alfredo Pérez Rubalcaba está ingresado con pronóstico extremadamente grave. Decían en la portada del diario La Razón, y es que efectivamente esta campaña electoral se ve lastrada también por la situación de gravedad en la que se encuentra Alfredo Pérez Rubalcaba, y de hecho también precisamente a esto aludía el propio Ábalos. Quiero deciros de todas formas, antes también de dar inicio ya a la campaña, que tengamos presente que el compañero Alfredo está entre nosotros. Hemos pasado algunos compañeros la tarde en el hospital siguiendo la evolución de su estado, pero entendemos que el aporte que más podemos hacer por él y por su restablecimiento es seguir haciendo lo que él haría, y es campaña para sacar adelante este proyecto. Así hablaba Ábalos precisamente de esa situación de Alfredo Pérez Rubalcaba, de la que están pendientes también el resto de líderes políticos también que se pronunciaron sobre el estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba. Y también, en otro orden de cosas, en El País llevan una entrevista al primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, que dice: no necesitamos nacionalismo ni europeístas baratos. El primer ministro de Italia sostiene desde hace un año los equilibrios de un difícil gobierno de coalición entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas. Dice el diario El País que la entrevista, y bueno, pues en esta entrevista dice precisamente eso, ¿no? Que no necesita, que la Unión Europea no necesita ahora derivas nacionalistas antieuropeas, pero tampoco europeístas baratos, sí contribuciones críticas. Y también en el diario El País hablan de ese CIS. Dicen que el CIS prevé una clara victoria del Partido Socialista y ahonda la crisis del Partido Popular. Los socialistas ganarían en 10 de 12 autonomías y las europeas. Carmena, por su parte, repetiría y Ada Colau empataría con Esquerra Republicana. Y también llevan la información de que el Papa impone más controles a los obispos en casos de abuso. El Papa Francisco dictó ayer nuevas normas para combatir los abusos sexuales y el encubrimiento en el clero. Casi 3 meses después de la cumbre sobre pederastia, el pontífice impone nuevos controles a los obispos y obliga a investigar en un plazo de 90 días en el caso de los prelados y abrir oficinas accesibles para denunciar. También en la portada del diario El Mundo llevan en portada ese tema también de la última encuesta del CIS. Dice el Partido Popular trata de retener sus feudos ante la subida de Ciudadanos, y Partido Socialista el 28 de abril. El CIS da la victoria a los socialistas en todas las comunidades autónomas, salvo en Navarra y en Cantabria, y ganarían las europeas, y el Partido Popular evitaría ese sorpaso de Ciudadanos, que precisamente es una de las cosas que se van a descubrir después del 26 de mayo, si realmente Ciudadanos tiene tanta fuerza como para llegar a hacerle ese sorpaso al Partido Popular, o efectivamente, como dice el diario El Mundo, que destaca esa información a través de los datos del CIS, el PP podría evitar ese sorpaso de la formación naranja. Y también en el diario El Mundo llevan una información sobre Venezuela. Dicen: Maduro se lleva detenido al vicepresidente de la Asamblea en su coche con una grúa. El surrealista
terrorismo llegó ayer al régimen chavista, dice el diario El Mundo. Agentes fueron a detener al vicepresidente del Parlamento cuando éste se encontraba en su vehículo. Precisamente sobre Venezuela encontramos unas declaraciones del ministro de Exteriores y también del coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas. Les escuchamos a los dos decir precisamente esto sobre la situación de Venezuela. Venezuela, un país en este momento bajo un bloqueo de Estados Unidos, financiero, comercial, que genera grandes consecuencias. Son acciones unilaterales que generan consecuencias graves y sufrimiento a nuestro pueblo. Entonces quisiera de una vez decir que nosotros, por el tema humanitario, no va a resolver todos los problemas, pero sí ojalá podemos llegar a las personas que están más afectadas por la crisis. Y en Argentina escuchábamos también a Kirchner, que presentaba su libro, pero también aprovechaba para hablar de la situación de Argentina y decía que se están viviendo momentos muy difíciles en Argentina, precisamente para los argentinos. Yo la verdad que después de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos pasado, lo que estoy viviendo y lo que están viviendo los argentinos también, son momentos difíciles, muy difíciles. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Yourself across, heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the drought, the highway's melting down. Our tire seems to drown. Leo por el chat de aquí de Spreaker que estáis hablando de las últimas perlas de la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, que parece que se lo está dejando bastante fácil a la izquierda de la Comunidad de Madrid, porque digamos que se ha vuelto a liar. Díaz Ayuso ayer se lió dos veces, una con el empleo y la otra con la fiesta del orgullo.
Por un lado, dijo que hablar de empleo basura es ofensivo para quien desea tener ese empleo basura. Debe ser que, claro, que estamos deseando tener empleos basura y entonces, pues lo único que nos queda es asumirlo y por tanto puede ser hasta ofensivo que se le llame empleo basura a el empleo que podamos tener. Luego también le preguntaron en esa misma entrevista con Madrid Diario sobre el orgullo, sobre la propuesta del candidato de Vox de trasladar la fiesta del orgullo a la Casa de Campo y se volvió a liar. Dijo, no es el sitio porque es un escenario para familias. Claro, según esto, no solo hay un modelo de familia. Y claro, os podéis imaginar el revuelo que se ha generado, con razón, con todo esto. Y además, por aquí, Elena Noruega, si no recuerdo mal, o Angélica Llamera, estabais comentando por aquí la última viñeta en el diario.es de Vergara y decía, año 2001, Isabel va al psicólogo, dígame sin pensar lo primero que se le pase por la cabeza. Año 2019, Isabel responde preguntas. Aquel doctor tan simpático no me dijo hasta cuándo tenía que estar diciendo lo primero que se me pasase por la cabeza, así que pues eso, parece, como decían algunos, parece el Ayuso Today, parece el Mundo Today cada vez que, pues que le ponen en un aprieto y le sacan temas en los que acaba liándose y, pues dice cosas como esta, ¿no? Que hablar de empleo basura es ofensivo para quien desea tener ese empleo basura. Pero también, en otro orden de cosas, también ha habido un revuelo. En este caso, por unas palabras de Rafa Nadal, en las que le preguntaban sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, precisamente en su sector. Y de los creadores de Yo soy hijo de una madre, marido de una esposa, padre de una hija, como decía Pablo Casado en ese debate para justificar que él defendía los derechos de las mujeres, pues en este caso Rafa Nadal ha dicho tengo madre, tengo hermana. Así que vemos cómo queda tanto para avanzar en una reflexión, en un cambio hacia una sociedad realmente feminista, porque todavía hay cosas que no quedan del todo claras, pero para eso estamos también, para recordar lo importante que es tener más conciencia feminista para llegar a un cambio y a una sociedad realmente igualitaria. Además, el Open Arms. Por fin, dice Óscar Camps, desembarcada toda la ayuda humanitaria destinada a Lesbos. En 3 horas hemos terminado lo que llevamos 7 días esperando. Este era el tuit que enviaba Óscar Camps de la organización Open Arms. Y era un tuit que enviaba en torno a las 7 de la tarde de este jueves, así que efectivamente, por fin, el Open Arms logra amarrar en Lesbos tras una semana de espera y han conseguido desembarcar toda la ayuda humanitaria destinada a Lesbos. Y en el diario.es, si nos vamos hasta el repaso de portadas de los digitales, volvemos al tema de las elecciones, porque dice la izquierda busca repetir el éxito del 28A en unas elecciones que proclamarán al líder de la derecha. El Partido Socialista parte como el gran vencedor de las generales y con la expectativa de arrebatar 4 gobiernos autonómicos a la derecha. Casado y Rivera afrontan el 26M como una segunda vuelta que determinará quién encabeza la oposición a Pedro Sánchez. Y por su parte, Podemos busca reeditar el éxito de 2015 después de que hayan saltado por los aires algunas alianzas territoriales y de perder 1,5 millones de votos en el pasado 28 de abril. Precisamente sobre esa remontada que espera hacer Podemos, hablaba Pablo Iglesias y decía que del 26M dependerá que haya o no un gobierno de izquierdas a nivel estatal. Y por último, estas elecciones van a ser muy importantes en clave estatal. Después del día 26 vamos a tener que hablar de muchas cosas. Creo que hemos demostrado muchas cosas en las elecciones generales, pero del resultado de las elecciones municipales, autonómicas y europeas va a depender en buena medida que tengamos un gobierno de izquierdas de verdad, no solamente en el programa, también en las políticas que lleve a cabo. Y estoy convencido que va a haber millones de votantes progresistas que van a votar garantías
garantías de cambio, garantías de derechos sociales, de políticas de vivienda digna, de que se hace una reforma fiscal, de que se cuida la sanidad pública, que se cuida la educación pública. We are dancing on the street corner, free man want to south, we want to set across. Se puede decir, por tanto, que no solamente será la segunda vuelta para el liderazgo de la derecha, sino también se puede tomar el 26M como la segunda vuelta, la que determinará cuál será el gobierno que presidirá a nivel estatal. Porque ya se venía diciendo, al final las negociaciones reales, las negociaciones definitivas, puede que se produzcan precisamente después de ese 26 de mayo. Así que serán más determinantes de lo que pensamos. Pero también estamos hablando de que las elecciones autonómicas y municipales, pero las elecciones europeas, que son ese mismo día, que se votan ese mismo día, son también determinantes, incluso más para el futuro también de este país. No se les suele hacer tanto caso, pero son muy importantes. Precisamente sobre las elecciones europeas, conocimos a lo largo del día de ayer una información que lleva en portada el diario.es, que es que la Junta Electoral proclama a Puigdemont candidato a las elecciones europeas. La Junta Electoral Central ha corregido este jueves el acuerdo por el que descartó a Carlos Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí como candidatos de la lista de Lliures per Europa. Y ha emitido una nueva resolución proclamando a los 3 candidatos a las elecciones europeas. La Junta recuerda que las sentencias de 3 juzgados anularon su anterior orden y que esas decisiones han sido declaradas firmes después de rechazar el Constitucional los recursos de Ciudadanos y el Partido Popular. Y también en la portada del diario.es nos llevan hasta Estados Unidos con algo, bien, puede ser anecdótico, pero que no es menos importante. Trump bromea con la sugerencia de un seguidor de disparar a los migrantes que cruzan la frontera de Estados Unidos. Es algo anecdótico pero preocupante al mismo tiempo. Lejos de condenar la propuesta, el comentario provocó una carcajada en el presidente, que después de reírse intentó desentenderse de ella con un chiste. Trump centró su discurso en las personas encargadas de la seguridad fronteriza, a las que no se les permite usar armas contra los migrantes, y criticó las reglas vigentes. Vemos otra de las intenciones de Donald Trump, ese del que decíamos que no iba a ser capaz de cumplir sus promesas, esas terribles y aterradoras promesas. Bueno, pues con este tipo de declaraciones ya vemos de lo que es capaz Donald Trump, porque sí, está bromeando, pero precisamente porque está bromeando es lo que más preocupa. I mean, when you have 15,000 people marching up and you have hundreds and hundreds of people and you have 2 or 3 border security people that are brave and great, and don't forget, we don't let them and we can't let them use weapons. We can't. Other countries do. We can't. I would never do that. But how do you stop these people? You can't. There's no... That's only in the panhandle you can get away with that. No silence, not around. Your hand of you this now. Stay with you by my... Y por eso es tan importante tener en cuenta la responsabilidad del voto que tenemos, porque gracias a nuestro voto podemos evitar o tener a líderes como Donald Trump. En otro orden de cosas, en Público.es llevan la información sobre que la Unión Europea consume sus recursos naturales de todo el año en poco más de 4 meses. Un informe del grupo ecologista WWF denuncia que la huella ecológica del continente es cada vez más grande y advierte de que el ritmo de producción provoca que el continente utilice 2,2 veces más de lo que la naturaleza le puede dar. También en la portada de Público llevan la información de que el CIS constata el cambio de ciclo a favor de la izquierda y apunta a su triunfo en el 26M. El estudio demoscópico extiende el triunfo del Partido Socialista a los territorios y asienta el dominio de la izquierda en el escenario político. Y también hablan también de las gafas de Abundio, el pendiente de María, el dado de Eugenio, lo que las fosas nos cuentan de las víctimas del franquismo. Esta es una información que llevan precisamente en la portada de Público.es y cuentan cómo las fosas comunes de la guerra civil guardan los huesos de los fusilados, pero además
un incontable y variado número de objetos que permiten a los investigadores obtener pistas sobre la identidad de la víctima y en ocasiones conocer detalles sobre las aficiones y las historias de vida de los ejecutados. Y en esta información lo que hace es precisamente eso, ¿no? Contar ese relato de esas gafas, de esos pendientes, de esos objetos que cuentan en muchas ocasiones, nos cuentan más sobre esas personas que fueron fusiladas y que se encuentran en fosas comunes. También en Infolibre llevan la información sobre las elecciones. La campaña del 26M determinará si se consolida el poder de la izquierda y quién manda en la derecha. La campaña electoral que arranca este viernes servirá para decidir el gobierno de los ayuntamientos de 12 comunidades y la representación española en el Parlamento Europeo. Además, titulan el CIS, prevé el mayor terremoto político en las comunidades autónomas desde 1995. La derecha solo tendría asegurado el poder en Murcia y podrían pasar a manos del Partido Socialista feudos como Madrid o La Rioja. El Partido Socialista tendría opciones de gobierno en 9 autonomías. En 4 podría escoger entre pactar con Ciudadanos o hacerlo con Podemos y otros socios, pero en otras 5 solo podría lograr un acuerdo con la izquierda. Y también recordando cuenta atrás para exhumar a Franco, todo pendiente del Supremo a 30 días de la fecha elegida. Dice Infolibre, Vicepresidencia confirma a este periódico que la fecha prevista para sacar el cadáver del dictador del Valle de los Caídos sigue siendo el próximo 10 de junio. No queda nada. Solo podría paralizarse si el Supremo decidiera adoptar la suspensión cautelar solicitada por la familia Franco, pero el tribunal todavía no se ha pronunciado. Las asociaciones de memoria histórica se muestran optimistas y creen que tras meses de retraso, por fin se podrá llevar a cabo. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto, eso de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Buenos días, Resistencia. Quería pedir un fuerte, fortísimo grito de ánimo para un ser humano extraordinario, nuestro Julio el Botarga de Albendiego, que está en Lesbos, que da de comer con la Mobile Kitchen a 400, 300, 500 personas refugiadas en Moria y que ha sufrido un percance de salud y está un poquito malito. A la gente buena hay que ayudarla y también quererla, también abrazarla desde la distancia, que esos cafés que le mandamos desde A Coffee for Refugees, Isa Ramos y aquí está Mindundi, que hace lo que puede,
pues que esos cafelitos que le mandamos que sean también de la cafetera, de la resistencia de Fernando y María y de todos los que estamos ahí, que sirva para calentarle el corazón y abrazarlo para que se recupere pronto. Y eso, que ya está, que feliz fin de semana y seamos por lo menos buenas personas, que menos, ¿verdad? Gracias, Mamen, por enviarnos ese mensaje, ese caluroso mensaje. También mandamos desde aquí muchísimos ánimos. Y bueno, hay que recordar también que vamos a analizar la actualidad de forma global, porque muchas veces también es necesario mirar al exterior para analizar la situación que estamos viviendo y efectivamente también reconocer esa labor que muchas personas hacen de manera desinteresada por los más desfavorecidos. Vamos a analizar la prensa internacional, como cada viernes con Pilar de la Peña, pero también hablaremos precisamente de aquella situación de pobreza en la que se encuentran muchísimas personas a lo largo de este mundo en el que vivimos. Para eso analizaremos la película Capernaum. Y efectivamente, como cada viernes, haremos precisamente esto. Graciela, desde México, nos enviaba este mensaje sobre la película. Hola, cafetera. Pues en relación a la película Capernaum, y eso es una de las cosas que en principio me llamaron la atención. También cuando el niño, Sain, pues en el juicio, digamos que responsabiliza a los padres sobre toda la situación que él está viviendo, ¿no? Y sin embargo los padres dicen, bueno, ¿y nosotros? Digamos que este mundo nos ha tocado a nosotros también, ¿no? O sea, digamos que los padres han vivido la misma situación que el niño, ¿no? Y ¿a quién responsabilizas de todo ese mundo de mierda, como se refiere el niño en algún momento de la película? ¿A quién responsabilizas de este mundo de mierda, no? Eso, digamos que es como las preguntas que me llevan a mí a cuestionarme sobre esta película. Bueno, un saludo, cafetera. Muchas gracias, Graciela. Nos enviaba este mensaje desde México. Nos habéis enviado varios mensajes sobre esta película Capernaum, que no deja indiferente a nadie. Pero antes, prensa internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. La mirada de los medios internacionales hacia nuestro país, la forma en la que retratan nuestra política y la manera en la que proyectan la imagen sobre lo que ocurre en España a través de estos medios de comunicación extranjeros que siempre repasamos de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. En una semana en la que hemos tenido muchas informaciones relacionadas con Venezuela, aunque entra en una situación, digamos, adormecida, en un callejón que nadie parece muy bien saber en qué va a derivar, pero lo que sí observamos es que España ha asumido un papel clave en Venezuela y de esto han hablado los medios internacionales, ¿no? Bueno, en concreto ha hablado Voice of America, que es el servicio de radio y televisión internacional de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, aunque intentan resaltar la independencia del medio de comunicación, pero se trata de un servicio de radio y televisión y de información digital que está financiado por el Congreso
Congreso de los Estados Unidos y que en alguna ocasión ha sido acusado de propaganda. Pero es un artículo bastante llamativo porque repasa un poquito cómo ha sido, digamos, la gestión o el papel de España en la reciente crisis que está sufriendo Venezuela. Y el artículo, que está firmado por Martín de Aróstegui, explica que en los primeros momentos que digamos hubo cierta división en España, ¿no? Destacaba que, por ejemplo, Pedro Sánchez tardó casi 2 semanas en un poco secundar, digamos, el reconocimiento a Juan Guaidó. Incluso considera que frenó a la Unión Europea, ¿no? Porque lo que dice es que España es el gobierno de referencia en Bruselas en lo que se refiere sobre todo a Venezuela y en general en la región. Pero el artículo lo que venía a señalar es que en las últimas horas o en los últimos días sí se observaba que España había decidido adoptar un mayor protagonismo, ¿no? Primero al dar refugio en la embajada a Leopoldo López, también señalaba que por ejemplo, algunas de las primeras decisiones del gobierno de Pedro Sánchez irritaron a Estados Unidos, como el intento de formar una comisión para propiciar nuevas elecciones, pero que bueno, recientemente el enviado de Donald Trump a la zona, Elliot Abrams, estaba intentando colaborar con el gobierno español, aprovechando su influencia, incluso buscando a lo mejor la posibilidad de que España fuera refugio para algunos altos cargos de Nicolás Maduro en caso de que finalmente consiguieran forzar su renuncia. También se destacaba la detención en Madrid del responsable de inteligencia de Hugo Chávez. Sí que así de forma bastante sutil el medio dejaba entrever que bueno, desde España se estaba asumiendo un papel de mayor protagonismo y que podía ser clave en la resolución de la crisis. Es verdad, como decías, que no está nada claro qué va a pasar con Venezuela y hay muchísima incertidumbre. Sigue estando además, pues hay una cierta pelea geoestratégica de Estados Unidos que apoya a Guaidó y Rusia que secunda a Maduro, cada uno con sus aliados, pero bueno, ahí se ponía de relieve el papel que puede jugar España. Hemos visto que ha tenido una cierta repercusión también las palabras de José María Aznar el otro día en una conferencia donde justificaba la intervención, no especificaba en qué forma, pero hablaba de la posible pérdida de influencia de los Estados Unidos si su determinación no al final conducía a esta vía muerta en la que parece que se ha metido el conflicto. En todo caso, bueno, pues ya iremos conociendo más. Oye, análisis sobre el Partido Popular también ha habido alguno en estos días en la prensa. Economist ha colocado el foco sobre Pablo Casado. ¿Dice que ha convertido al PP en una secta ideológica? Sí, es bastante duro el artículo. La verdad es que el artículo no se centra específicamente en Pablo Casado y el Partido Popular. Es uno de las derivadas que sí ha llamado la atención de la prensa internacional, pues analizando un poco los resultados de las últimas elecciones. Pero en concreto el artículo destaca la victoria de los socialistas, ¿no? Incluso habla del nuevo día para Sánchez, en el sentido de que bueno, ha conseguido esta victoria hasta cierto punto inesperada, al menos por su contundencia y sobre todo por el desplome de sus rivales, aunque señala bueno, las dificultades que puede tener para formar gobierno. Pero además de evaluar y repasar todo este aspecto, quizá el párrafo más llamativo del artículo es en el que se refiere a la derecha española, ¿no? Destaca que tiene por delante una difícil tarea, una ardua tarea, me parece que es la expresión que utiliza, para recomponerse y en concreto se muestra bastante crítico con Pablo Casado. Considera que bueno, que eligió él mismo por su propia estrategia convertir el Partido Popular o reducir el amplio espectro que tenía el Partido Popular en una secta ideológica, es el término que utiliza, que purgó a los moderados y también le critica un poco que llevara a un equipo sin experiencia a dirigir el partido. Y en este sentido considera que también ha fracasado su estrategia de intentar imitar a Vox más que desafiarlo. Y deja incluso caer que bueno, si el Partido Popular no consigue mejorar significativamente sus resultados el 26 de mayo en las elecciones municipales y autonómicas, pues incluso dice que podría haberse forzado a salir. Hemos visto además que en Financial Times también se hablaba de España, del escenario en el que ahora se abre con estas negociaciones y búsqueda de pactos parlamentarios, y así como el Financial Times en su editorial había apostado por alguna suerte de acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos, ahora un profesor de Yale escribe una carta que publica ese diario en el que habla de que no sería malo un gobierno del Partido Socialista en solitario. De hecho, la tesis de este profesor de Yale es que no solo no sería mala, sino que es casi la única opción realmente con cierta viabilidad, ¿no? Es llamativo porque creo que la semana pasada comentamos, ¿no? El Financial Times fue uno de los diarios internacionales que en su editorial pues inclinaba un poco por algún tipo de coalición del PSOE con Ciudadanos, por aquello de dar estabilidad a la economía o por lo menos intentar formar un gobierno con una mayoría parlamentaria más o menos amplia. Y ahora, sin embargo, publican esta carta que les
escribe David Cameron, que tiene el mismo nombre que el ex primer ministro británico, pero es un profesor de Yale, que además es el director del programa de estudios europeos de la universidad, que sostiene que esta tesis estaría muy bien si la situación de la política española fuera idílica, pero lo que señala es que en la situación actual, tal y como está la polarización, los enfrentamientos y la naturaleza de los retos que tiene el país, no ve ninguna posibilidad de que haya algún tipo de coalición con esta estabilidad, ¿no? Que diera este tipo de estabilidad, y considera que la mejor y prácticamente la única opción es que el PSOE gobierne en solitario y busque intentar resolver los distintos problemas pues con acuerdos y con pactos ad hoc específico para determinados asuntos y determinados problemas. Algún medio también habla del escenario político al que hemos llegado, y dicen que España se ha convertido en el país de Europa con más mujeres en el Parlamento. Es un buen retrato de nuestro país. Bastante bueno. Vuelve a ser de The Economist, que ha estado muy pendiente de España tras estas últimas elecciones, y resalta esto precisamente, que el 28 de abril, las elecciones del 28 de abril, han convertido el Parlamento español en el que tiene mayor proporción de mujeres y prácticamente paridad en toda Europa, ¿no? Con las 26 nuevas diputadas que han conseguido escaño, el 47% del Congreso está ocupado, digamos, de los puestos del Congreso está ocupado por mujeres. Esto coloca a España por encima de Suecia y de Finlandia, que tradicionalmente eran los grandes referentes en este aspecto, que quedan en 46%, me parece. Y además refleja que España está muy por encima de la media europea, que es de un 31%. E incluso señala que Pedro Sánchez y que España se ha convertido en un referente en la lucha por la igualdad de género en la política. También hay otra información referida a las políticas de igualdad. Un estudio publicado en Quartz que habla sobre el permiso de paternidad masculino en España y la manera en la que ha cambiado también el número de hijos que dicen los hombres desear. ¿Esto cómo es? Es una cosa que me llama bastante la atención, lo hemos comentado antes, porque yo no había visto la información sobre este estudio aquí en España, lo he visto en Quartz, que es un digital estadounidense que tiene bastante fuerza, bastante tirón, y que deja entrever una idea al menos controvertida, ¿no? Decía que desde que los hombres en España tienen derecho al permiso de paternidad, desde 2007, en las encuestas se evidencia que cada vez quieren tener menos hijos. El estudio es de dos investigadoras de la Universidad de Barcelona y de la Pompeu Fabra, y no se atreve a sacar conclusiones ni a establecer relaciones ni nada, pero explica eso, ¿no? Que desde que en 2007 se aprueba como un derecho el permiso de paternidad, pues me parece que el 55% de los hombres que tenían derecho a él lo cogen, y a partir de ahí, en la siguiente década, en las encuestas que se van haciendo sobre el número de hijos que desean tener los españoles, se va observando que va decreciendo. Es decir, que esto afecta a la fertilidad o la voluntad de tener hijos. Ya os digo que el estudio no se atreve, y de hecho señala que es muy complicado establecer causas, efectos, correlaciones, entre otras cosas porque además se trató también de la década de la crisis económica, y porque además parte de situaciones en España muy, muy concretas, ¿no? Por ejemplo, que hasta que se introdujo en 2007 el derecho a la baja de paternidad, prácticamente ningún hombre se cogía este derecho y cuidaba de sus hijos en casa, pero sí es llamativo que esto se esté destacando en el exterior. Bueno, luego hay otras noticias referidas al panorama internacional que han tenido mucha repercusión en la prensa en estos días, y veíamos, ya sabemos, Donald Trump, con todo lo que está ocurriendo en Venezuela, todo lo que está ocurriendo en Irán y la relación de Estados Unidos con Irán, la política internacional de Donald Trump nos llama la atención. Estamos a año y medio de las elecciones. Esto tiene una inevitable conexión con la política exterior de esa administración. Y esto sí vemos en estos días que tiene cierta repercusión en la prensa, ¿no? Sí, y cierta preocupación está generando, porque varios medios lo que están destacando es que parece que Donald Trump vuelve a ejercer la línea dura, ¿no? El halcón, incluso el matón en cierta manera. Ha habido, un recrudecimiento al menos de la violencia verbal hacia Irán. Es verdad que ha habido, las sanciones a Estados Unidos están haciendo bastante daño a Irán, y en este sentido Irán ha anunciado que a lo mejor
se está planteando pues retirarse del acuerdo nuclear. Recordaréis que de hecho este acuerdo nuclear, el primero que se retira es Donald Trump y anuncia sanciones contra Irán. Y bueno, esto deja otra vez la estabilidad geopolítica en la zona en una situación bastante compleja. También no deja muy bien lugar a la Unión Europea, que no ha sido capaz en este tiempo de hacer de contrapeso ante el daño que están haciendo las sanciones americanas en Irán, que bueno, que varios medios de hecho destacan las consecuencias que están teniendo para la población. Y sí se ve un poquito esta idea, ¿no?, de una política exterior de línea dura, resaltando pues eso con afirmaciones pues de trazo gordo, ¿no?, de no vamos a permitir que Irán sea una fuerza desestabilizadora, ni que amenace al mundo. Se observa también además un comportamiento similar hacia China, aunque no en el tema nuclear ni militar, sino en el tema comercial, ¿no? El New York Times, por ejemplo, decía que están ahora negociando la posibilidad de algún acuerdo, de sanciones, y que de nuevo volvía a observarse que Donald Trump elegía pues sobre todo una retórica de mucha agresividad, de mucha defensa de lo americano, de muy nacionalista. Y en Libia también se ha acusado la política de Donald Trump de estar provocando efectos bastante negativos, pero es verdad lo que decías, ¿no? Todos estos gestos tienen mucho de consumo interno y están preparando el terreno probablemente para una larga campaña de reelección de Donald Trump, pero además pueden crear una serie de problemas a nivel geoestratégico y a nivel mundial que no son desdeñables. Porque luego otra de las noticias que también ha tenido mucha repercusión en los medios en estos días es la convocatoria de elecciones finalmente a las europeas en el Reino Unido. Como había incertidumbre sobre la forma de salida y el calendario, pero ahora ya se ha confirmado, se presentan a las elecciones y hemos conocido algunas encuestas bien inquietantes. Bastante, sí, porque Nigel Farage, el líder de UKIP, un poco el ideólogo del Brexit, el europarlamentario que más ha hecho por digamos, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, está en cabeza. Es decir, las encuestas revelan que puede ganar estas elecciones, incluso le dan hasta un 24% de intención de voto. Es verdad que se trata de unas elecciones muy particulares, unas elecciones europeas que el Reino Unido va a celebrar pues en una incertidumbre sobre lo que van a suponer. De hecho, hasta esta misma semana no se ha confirmado la fecha en la que votará el Reino Unido a las europeas, que es el 23 de mayo, y no está nada claro qué va a pasar si se consuma el Brexit en el próximo otoño como podría ser, y da la sensación de que algunos votantes o algunas personas en Reino Unido lo están planteando un poco como una especie de segundo referéndum, ¿no?, de una especie de validación del apoyo popular a la salida del Reino Unido. En este sentido, el hecho de que Nigel Farage encabece las encuestas pues no es muy alentador. También es verdad que las encuestas señalan que el Partido Laborista de Jeremy Corbyn estaría en segunda posición y el Partido Conservador de Theresa May en tercera posición, que es bastante retrasado. Pero digamos, los más partidarios de que Reino Unido se mantenga en la Unión Europea, quedan un poco diluidos. En este caso no va a servir como una especie de segundo referéndum, pero sí puede medir un poquito la temperatura de la sociedad y realmente hasta qué punto sigue teniendo apoyo el Brexit en la sociedad británica. Bueno, el tiempo lo dirá, pero es el retrato que ha hecho la prensa internacional. Hoy es viernes, por eso repasamos los medios internacionales, pero también además hacemos este ejercicio colectivo del Video Forum. ¿Y te quedas con nosotros? ¿Has visto Capernaum? La he visto, sí, me quedo. Pues comentamos aquí en el Video Forum cafetero. ¿Sabes por qué estás aquí? Lo sé. ¿Por qué? Para denunciar a mis padres. Por traerme al mundo. ¡Vamos, baja! ¿Pero dónde la lleváis? ¿Dónde la lleváis? ¡No la lleves con Hernán!
Cafarnaum, la película, es una película libanesa de 2018, escrita y dirigida por Nadine Labaki. Fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes, donde ganó el premio del jurado. Recibió una ovación de 15 minutos. Es una película que había sido recomendada por los propios oyentes de la cafetera. Nos dijeron, esta película sales conmovido, sales con el corazón en un puño encogido, y realmente es una película muy impactante. ¿Os gustó a vosotras? A mí me ha gustado mucho. A mí me ha impactado mucho, la verdad es que sí que es verdad que la historia retrata pues una situación muy dura, y sí es verdad que no te deja indiferente. Es la historia de un muchacho que vive con sus padres, con su familia. Dicen las críticas que allí conoce lo más profundo de la miseria del Líbano, no va al colegio, le explotan laboralmente, sufre toda clase de violencias y termina en la cárcel después de apuñalar a la persona que había adquirido, porque básicamente es lo que nos encontramos, a su hermana. Bueno, la situación es, la fotografía de la película es francamente dramática, por eso la película es curioso, porque aunque mayoritariamente la mayoría la ha recibido con un extraordinario entusiasmo, también es verdad que ha irritado a algunos críticos, y de hecho hay un artículo en Fotogramas que se llama así, Compasión o pornomiseria, por la forma en la que retrata este aspecto de la vida del muchacho, del actor. Bueno, la historia es realmente eficaz en ese sentido, sales con el corazón muy encogido, pero sí, básicamente esa es la sinopsis, ¿no? Sí, yo creo que más allá de que sea basado en hechos reales o no, lo que retrata es un niño que asume muchísimas responsabilidades, todas las responsabilidades que le plantean durante toda la película las asume como propias, y yo diría que se convierte en un adulto prematuro. De hecho, llega a tener mucha más madurez incluso que sus propios padres, ¿no? Llega a tener una visión más madura de los acontecimientos, y yo creo que por eso también impacta tanto al espectador, ¿no? Porque ves a un niño de 12 años con esa madurez y con esa determinación a la hora de asumir los retos que se le plantean, que te impacta muchísimo. De hecho, por ejemplo, cuando sabe que... Bueno, no, de hecho, él cuando su hermana tiene la regla, le viene la regla por primera vez, ese es como el desencadenante por el que él ya empieza a pensar que a ella la van a vender. Entonces, yo creo que ahí ya empieza a sorprender muchísimo la figura de este niño, que simplemente con ver lo que le sucede a su hermana ya sabe lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Se adelanta a los acontecimientos, tiene esa madurez para adelantarse a los acontecimientos, y, de hecho, intenta pues salvarla a ella de ese mal trago. Sí, la verdad es que la película está contada básicamente en los ojos del niño, y en este sentido llama mucho la atención porque parece casi el personaje más lúcido en toda la historia. La historia en sí misma cuenta pues lo que sucede con una familia muy concreta y en una situación muy desesperada, y claro, parece que al final el niño es el único que al menos tal y como lo cuenta la película, es el único que parece darse cuenta de algunas de las cosas y de la miseria, de la situación tan desesperada en la que van, y cómo además nadie pone trabas, ni pone límites, ni impide las cosas que él teme que van a suceder, y cómo terminan sucediendo. Luego además, claro, le suceden todo tipo de situaciones, de desgracias, se ve abocado. Yo pensaba, cuando estaba viendo la película, me sorprendía, digamos, la dureza del niño con los adultos con los que tiene contacto en la película, y en cambio la ternura y, digamos, esa capacidad de empatía con el resto de niños, ¿no? Porque yo creo que en la película, en el fondo, lo que intenta denunciar y mostrar es pues eso, las violaciones que sufren muchos niños, la dificultad que tienen los niños para hacerse oír, para que las cosas que pasan en la infancia se escuchan, tengan importancia en el mundo de los adultos. Y en este sentido es llamativo el juicio que al final el niño plantea, ¿no? El juicio demanda a sus padres por considerar que son, vamos, que no tienen capacidad para criar niños, culpándoles un poco de toda la situación, que esto, bueno, ya podemos entrar en hasta qué punto esto está justificado, pero el hecho en sí, ¿no? de que al final en la película, pues eso, parece que el niño es el más lúcido y llega incluso hasta el hecho de denunciar judicialmente a sus propios padres. Yo la película, antes de que comenzásemos a hablar, estábamos charlando sobre
sobre la misma y me planteaba algunas dudas que les intentaba trasladar a Pilar y a María, porque creo que corre el riesgo de perpetuar los roles destinados a la pobreza permanentemente vistos desde los ojos del mundo occidental. Por eso es verdad que ha sido acogida con una gran ovación, ¿no? Porque es verdad que encaja perfectamente en todos los mitos que entendemos nosotros que engloban la pobreza, la miseria moral, no solamente la miseria económica, sino la miseria moral, la desinformación y tal. Yo decía, hay que tener cuidado porque es verdad, las ONGs llevan años advirtiendo de los riesgos de perpetuar los estereotipos, ¿no? Más allá de que haya casos así en el Líbano, que seguro que los hay, seguro que encontraríamos, más allá de que incluso podemos decir que contablemente puedan suponer un porcentaje muy alto de casos, situaciones si no iguales, parecidas o similares o muy duras en la vida de los niños en Líbano, en la India o en lugares así, pero hay que tener mucho cuidado y eso me preocupaba, con pensar que la pobreza necesariamente implica la pobreza moral, ¿no? Aquí lo que vemos es una historia terrorífica sobre el abuso de unos padres que, amparados o parapetados detrás de la ignorancia, pero en realidad están siendo extraordinariamente crueles con sus hijos, ¿no? Y esto ha sido una reflexión que también ha motivado esas críticas, y no solamente porque retratan una realidad que además forma parte de un guión, es decir, es alguien que en un despacho decide que el efecto que tiene que provocar en los espectadores tiene que ser de extraordinario dolor, de extremo dolor, ¿no? Y se buscan los ritmos, y cuando parece que la cosa se recupera un poquito, entonces inmediatamente utilizan efectos de artificio propios de los guiones para que tú de nuevo entres otra vez en una espiral de lágrimas. Pero más allá de eso, porque la historia es muy dura y es verdaderamente dura y lo es honestamente dura, pero decían, ¿qué es lo que ocurre en el espectador cuando se enfrenta a una película de esta naturaleza? Que muchas veces somos espectadores calentitos en nuestro refugio, que asistimos en el cine a esa degradación moral, y entonces por eso decían, es pornografía no sexual, pero es pornografía sobre el sufrimiento, sobre la violencia, y luego te levantas y te vas calentito de casa pensando, he hecho una buena obra porque soy capaz de darme cuenta de lo terrible que es el mundo fuera de mis cuatro paredes, ¿no? Esto a mí me ha resultado muy llamativa la crítica porque conecta en parte con el miedo que me da muchas veces cuando abordamos películas de ficción que se convierten también en una forma de denuncia, porque además utiliza recursos propios de los documentales, las vistas a golpe de dron desde el aire, que nos presenta un barrio que es real, una zona que es real, muchas veces la cámara al hombro, por ejemplo, que hace confundir los códigos cinematográficos de los planos cinematográficos y el tipo de negativo y el tipo de iluminación prácticamente con un documental de las dos noticias. No es eso lo que estamos viendo una película de ficción con un guión, más allá de que pueda estar basado no ya en hechos reales, sino en situaciones parecidas o demás, ¿no? Y hay que tener cuidado porque caemos en la tentación muchas veces de pensar que estamos ante una ventana del mundo. Y no es una ventana al mundo, es una ventana a la ficción, lo cual no deja de implicar que haya situaciones mucho peores seguro en el mundo, ¿no? Pero lo digo porque a veces vemos películas de asesinatos y no por ir por las calles a oscuras después te van a matar, y hay que tener cuidado en la equiparación de realidad y ficción, que me parece que es un ejercicio muy interesante para hacer, ¿no? No quiero desmerecer en absoluto, que estoy seguro de que hay gente que sufre tanto o mucho más que en la película esta, y niños y desde luego situaciones tan horribles y de tanta violencia implícita como esas, ¿no? Pero no por ser pobre uno vende a sus hijos, es a lo que me refiero, ¿no? Luego es verdad que además la elección del niño en concreto, la capacidad del niño para transmitir con esa cara, con esa sonrisa, prácticamente no sonríe más que en la última escena de la película, pero es verdad que visualmente es muy atractiva como un producto pues eso, pensado para remover conciencias, y en este caso lo consigue claramente. Sí, yo creo que también jugaban bastante, ¿no? Con eso, ¿no? Con lo que tú decías, ¿no? De los planos que utiliza. Da la sensación de ser muy realista cuando en realidad lo que te está contando es una ficción, ¿no? De hecho, entrevistaban a la directora y efectivamente ella no decía que fuese una historia real. Sí que es verdad que había tenido ciertas inspiraciones, ¿no? Ella decía, empecé a ir a las zonas más desfavorecidas, a hablar con la gente, a asistir a los tribunales, a los juicios infantiles, centros de retención, cárceles de niños. Dice, y así fue como comenzó todo este proyecto, pero efectivamente juega bastante con la realidad, con un tema, con un argumento que en realidad es ficción, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que si de algo sirven este tipo de películas que son ficcionadas, es para intentar, ¿no?, trasladar una realidad a través de la ficción, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del matrimonio infantil.
Y de hecho, yéndonos un poco a los datos que hemos ido encontrando, por ejemplo, en abril de este mismo año, activistas, organizaciones de derechos humanos y parlamentarios estaban luchando para acabar con los matrimonios infantiles en Líbano. Y en 2017, organizaciones de derechos humanos presentaron al Parlamento libanés un proyecto de ley para exigir que la edad mínima del matrimonio sean los 18 años, porque ahora los tribunales religiosos son quienes fijan a sus fieles la edad apta para contraer matrimonio. O sea que efectivamente son cosas ficcionadas, pero que tienen pequeños tintes de realidad si nos vamos a los datos. Es una película con bastantes contrastes. Me ha gustado porque es fácil de llevar con subtítulos, pues las imágenes se van ligando y explican muy bien la película. Me ha gustado y es muy recomendable. Un saludo. Sí, mayoritariamente las críticas que nos han llegado eran muy positivas. A mí me llama mucho la atención cuando descubrí que era en Líbano. No lo sabía cuando empecé a ver la película. No está muy claro si es Beirut donde tiene lugar todas las escenas o solo una parte, pero sí que es verdad que el hecho de que esté ambientada y que eso suceda en Líbano es muy llamativo. Yo no sé si, supongo que más gente de la audiencia conoce Líbano. Yo tuve la suerte de ir a Líbano en 2004 y es verdad que es un país y en concreto Beirut es una ciudad que llama muchísimo la atención porque es un poco la Montecarlo de Oriente Próximo, en un sitio en el que te puedes encontrar hoteles de 5 estrellas a todo lujo, restaurantes, bares de copas que podrían hacer parecer casi a los de Ibiza o de sitios de alto standing, y a la vez convive esta otra realidad. Yo recuerdo que también fui a visitar Sabra y Shatila, que son los barrios sí, digamos, más profundos donde hubo una matanza de Israel, que en aquella época me había leído mucho al respecto y quería visitarlos, y compruebas entonces los contrastes que tiene ese país, ¿no? Que es un poco lo que se da también yo creo que la intención de la directora era un poco esa, de mostrar cómo en un país tan rico estas situaciones también se dan. Los contrastes y las consecuencias que puede tener la miseria, pero por eso quería alertar sobre eso y marcarlo además que fuera el punto de comienzo de la conversación, porque el propio articulista en Fotogramas lo expresa bastante bien expresado cuando dice, es verdad, todo el mundo se sensibiliza cuando la estaba viendo. La propia Cate Blanchett, que estaba como miembro del jurado, rompió a llorar, rompió en lágrimas, dice, pero el riesgo es que contemplamos la amplitud de la tragedia y terminamos culpando a los padres y no al sistema, sugiriendo tal vez que la solución pasa por la esterilización de los más pobres, porque al final este ha sido siempre el mensaje del que se han apropiado los fundamentalismos, ¿no? La pobreza conduce a la pobreza moral. No, la pobreza moral evidentemente la tiene, no solamente quien vende a la niña, desde luego quien abusa de la niña, por supuesto, eso, pero no está relacionado con la pobreza moral. De hecho, la persona que abusa de la niña no es de los más pobres de la zona en la que vive, ¿no? Es el tendero, que tiene una tienda, tiene recursos, tiene mecanismos para sobrevivir a esa realidad cotidiana. Entonces me preocupa mucho porque lo que hace es perpetuar unos estereotipos que luego son muy bien reclamados, ¿no? El miedo al pobre, el miedo al diferente, el miedo a tal... No, aquí estamos hablando de gente que es miserable humanamente y que lo sería exactamente igual en cualquier circunstancia económica probablemente en la que le tocase vivir, ¿no? Dentro de que todo esto que estoy diciendo tiene numerosos matices, soy perfectamente consciente, pero sí que es importante alertar de estas cosas para que seamos conscientes de que a veces los roles se perpetúan precisamente por el cine, aunque sea muy bien intencionado el fondo final, ¿no? Aunque pretenda denunciar una situación. Pero bueno, cuidado con denunciar la pobreza, porque la pobreza, el problema es una cuestión sistémica, no es un problema de actitudes individuales, ¿no? También hay algunos otros personajes que dan un poco en contrapunto, ¿no? La inmigrante etíope, que es la madre del niño pequeño, es verdad que es una mujer en esa misma situación y sin embargo tiene un comportamiento completamente diferente. El problema es que también ella sí que es víctima del sistema, ¿no? Termina detenido porque no tiene los papeles y termina pasando una situación de angustia que realmente en la película también eso te transmite muy bien al no saber qué ha pasado con su hijo pequeño, sobre todo una vez que ve al niño que ella había dejado o que pensaba que podía estar cuidándole, que le ve que está en la cárcel y se plantea qué ha pasado. Es decir, es lo que dices, no en todo el mundo reacciona igual en estas mismas situaciones, y la propia película no incide en esto, pero sí que es verdad que presenta también algunos roles que digamos que muestran al final incluso la capacidad de elección que tiene cada persona. Los padres del protagonista, de Zayn en general,
Es verdad que tienen una situación desesperada muy difícil, pero es que realmente no hacen nada por impedirla ni por remediarla, incluso la empeoran. En este sentido es un retrato muy concreto de esas personas, pero no por ello deja de ser estremecedor. Y luego también algo curioso es que es verdad que el protagonista es este niño, pero digamos que toda la trama por la que va navegando este personaje está marcada por personajes femeninos. Todo lo que él va haciendo está marcado por personajes femeninos. Son quienes le marcan la ruta argumental a esta película. Para empezar, por ejemplo, la madre, ¿no? La madre, digamos que le va marcando, bueno, pues esas condiciones de vida que él tiene. Luego encontramos a esa mujer que le acoge, también forma parte de esa segunda parte de la película en la que él vive otro tipo de vida, y al final el desencadenante por el que él acaba, bueno, apuñalando a ese tendero que era el que se había casado con su hermana, lo que lo determina es pues precisamente eso, ¿no? El amor por su hermana y el querer buscar en parte justicia para lo que le habían hecho a su hermana cuando se entera de que se había muerto, ¿no? ¿Se os ha hecho complicada que esté en árabe y subtitulada? Bueno, fácil no ha sido, en mi caso claro, al menos hay que no decir ha que sido el fácil. acceso a la película no es muy sencillo, precisamente porque creo debe estar todavía en los cines, es relativamente reciente, es de 2018, igual no es fácil encontrarla ya en cines, pero desde luego no está en las plataformas y está subtitulada, circula subtitulada, pero con un subtitulado que tampoco es muy preciso. Bueno, la potencia de las imágenes es bastante, es suficiente prácticamente, ¿no? Incluso lo que decía, la mirada del niño, las miradas, los gestos, es verdad que transmiten muchísimo. No, a mí no me costó especialmente. Sí, siempre tuve otra sensación de no estar segura de hasta qué punto los subtítulos reflejaban en realidad la realidad de lo que estaban diciendo, ¿no? En este sentido, pero bueno, pasa a veces con películas. Pero lo hace comprensible en todo caso, pero no me resultó complicada. Yo creo que la historia se sigue. Es verdad que es muy lenta, se recrea mucho además en determinados pasajes, en determinadas imágenes, pero no, a mí personalmente no me resultó complicado eso. Cafarnaún, tremenda película, extraordinaria y exquisita. Recomiendo a todas las personas que puedan ir a verla que lo hagan. Les dejará clavados en la butaca, les conmoverá hasta el fondo del alma, pero agradecerán verla, y mucho. Nunca una película me hizo ver ese mundo, ese submundo, de una forma tan brutal como lo he visto. Y agradezco haberlo visto. Muchas gracias. Sí, es lo que dice María Jesús, que como retrato, como cuestión pictórica, es verdaderamente impactante y sales encogido, como ella expresaba, ¿no? Y yo creo que están muy bien elegidos los personajes, ¿no? Bueno, ya he dicho antes lo de la importancia de los personajes femeninos, pero es verdad, él tiene una expresión que yo creo que ni siquiera haría falta tanto diálogo, ¿no? Tampoco recuerdo muchos diálogos de la película. O sea, no recuerdo que haya mucho diálogo en la película. Y te vale precisamente pues con eso, con las expresiones y con lo que hace el niño, ¿no? Pero... Y el ritmo, porque a mí al principio me ha parecido algo sosegado, ¿no? O sea, no voy a decir que sea lenta, porque no es una película lenta, pero sí que requiere de una cierta predisposición. Sí, y a mí sí me pareció lenta, dentro de que probablemente es el ritmo para contar una historia así, ¿no? Probablemente en manos de un realizador de Hollywood la historia sería completamente diferente, pero yo creo que lo que intenta destacar la directora en este caso requiere de ese ritmo un poco más sosegado, fijándote en los detalles, es decir, también pues eso, muchas pequeñas cosas para intentar poner el foco en la situación en la que viven, en lo difícil que es, porque además no me ha quedado muy claro en la película, eso tengo que decirlo, si los protagonistas, sí sé que una de las protagonistas es una refugiada siria, pero tengo la sensación de que este arrabal en el que se terminan tiene mucho que ver con los refugiados sirios, y no sé si toda la familia de los protagonistas es refugiada siria en Líbano. Esos otros aspectos que es llamativo cuando hablamos de los refugiados aquí en Europa, que nos rasgamos las vestiduras por los que vienen. Países como Líbano, como Jordania, como todos esos países acogen millones de refugiados y el impacto que eso supone en sus propias sociedades, y que a veces resulta muy, muy difícil y muy duro integrarlos y darles oportunidades, y realmente creo que eso no lo valoramos como se merecen aquí en Occidente.
Y yo creo que si en algo también se nota que la directora es una mujer, es en precisamente las dificultades que pasan las mujeres, en muchos casos, no solo ya por ser migrantes, sino también, y añadido, por ser mujeres. Tienen ese doble castigo por el simple hecho de ser mujeres. De hecho, en el juicio hablan de la muerte de la hermana del protagonista y dicen que, claro, que aparte pues de la mala suerte que tuvo de ser mujer y que le casaran con esta persona, además, cuando llegaron al hospital tuvieron muchas dificultades para que la atendiesen, precisamente porque no tenía papeles, ¿no? Entonces también te refleja, bueno, pues esa doble dificultad que pueden tener incluso también en la vida real las mujeres, además migrantes. Muy buenos días, Resistencia, María, Fernando. Pues sobre la película de Capernaum, para mí tiene dos partes muy diferenciadas. La primera, que es el 99% de la peli, en la que pues se presentan una serie de acontecimientos bastante injustos en torno a un personaje, que en este caso es un niño, que podría haber sido la única parte de la peli. Pero lo que la hace realmente especial es esa segunda parte, esos 10-15 segundos finales que a mí me levantaron del sofá, en los que te das cuenta, en los que vuelves a ver a ese personaje como un niño. Y es lo bonito. Y yo creo que es lo difícil, es rodar una película con esa delicadeza. Me recuerda mucho a la película de verano 1993, en los que de la misma manera pues termina dándote cuenta qué es lo que llevó a los directores y guionistas a crear esta maravilla. Y muy contento de haberla visto y muy contento de que la hayamos elegido para este viernes. Muchos saludos desde Rotterdam y a seguir resistiendo. Besos. Muy buenas, soy Ainhoa y quería animarme esta semana a comentaros mi opinión sobre la película Capernaum. La verdad es que me ha impactado muchísimo. Me emocioné en distintos momentos por su crudeza y su dureza, y por eso a lo mejor es una película muy necesaria. Y sí que es verdad que me quedo con una parte positiva a pesar de la dureza. Yo recomiendo verla, desde luego, y sobre todo por que me encanta la desesperación y a la vez la fuerza, la valentía de ese niño, del débil o del pequeño frente al grande, ¿no? Esa lucha de David contra Goliat y lo que queremos ver al final, ¿no? De que gana. David sufre, pero lucha con todas sus fuerzas para redimirse y para liberarse, ¿no? Preciosa, bueno, sin palabras. Me gusta mucho el análisis de Ainhoa porque tiene que ver mucho con eso, ¿no? El niño es un luchador, en realidad, pero un luchador empedernido y cómo va superando situaciones que son francamente terribles, ¿no? Y cómo además tiene esa capacidad para no dejar a los demás atrás, ¿no? Cuando le encargan o cuando se ve obligada a cuidar del niño pequeño, del hijo de la inmigrante, porque ella desaparece de la noche a la mañana. A mí me sorprende, ¿no? Cómo realmente lo intenta hasta el último segundo, hasta que realmente se ve pues en la calle sin nada que comer, sin sitio donde estar y no sabe muy bien qué hacer, no sabe a quién recurrir. En realidad, la mayor parte de los adultos de referencia que ha tenido a su alrededor le han fallado. Entonces, realmente al final no toma una decisión muy buena con respecto al bebé, pero realmente lo ha intentado hasta el último momento, e incluso después, cuando vuelve, ¿no? Esa capacidad para seguir, pues eso, retando a sus padres y retando al sistema y denunciando la situación para intentar darle la vuelta, ¿no? Decías, no recuerdo ningún diálogo de la película, decías antes, María. A mí sí recuerdo, por ejemplo, cuando la madre va a verle a la cárcel y le dice que bueno, que no se preocupe, que ella vuelve a estar embarazada y que si es una niña le va a poner el mismo nombre de la hija que murió por casarla, y eso es como un revulsivo para el personaje del niño. Le dice, pero es que esto es el colmo, no te das cuenta de nada, ¿no? De cómo esto perpetúa todavía más la situación en la que estamos viviendo y cómo se revela ante ello e intenta ponerle fin, pues eso, demandando a sus padres y al menos denunciándolo. Bueno, es que sí que, mira, por ejemplo, uno que sí que recuerdo y que yo creo que demuestra mucho lo que dices, ¿no? La gran empatía que tiene este niño, la gran valentía y madurez y responsabilidad que tiene, incluso viendo cómo ha perdido, por ejemplo, valores propios de la infancia, como es
la alegría, como es también la inocencia, ¿no? Y me gusta mucho cuando él se queda solo con el bebé y están en la calle, ya están en una situación bastante desesperada, y aparece una niña que también es una niña que vive en la calle, y entonces ella le pregunta, pero si no sois hermanos, no tenéis el mismo color de piel, ¿no? Y él le dice, es que todos nacemos negros y con el tiempo nos aclaramos. Que tú puedas pensar que un niño de 12 años, es verdad que es ficción, claro, que esto a lo mejor en un niño de 12 años es muy difícil encontrarlo, pero ahí me impactó muchísimo porque, claro, dices, un niño tan pequeño que le dé respuestas a otro inventándose esa historia, eso es propio de un padre, de una madre, ¿no? De alguien mucho más adulto. Y entonces eso te demuestra cómo sabe manejar las situaciones, cómo sabe asumir esas responsabilidades y cómo sabe pues afrontar cada día, ¿no? Cada día va sobreviviendo y encuentra respuestas a muchas cosas que un adulto no encontraría. Pues Capernaum, la película elegida esta semana para el Videoforum, para el ejercicio del Videoforum, este gran ejercicio colectivo. Yo creo que ha sido una buena decisión finalmente porque nos permite también analizar eso, hablar un poco de la pobreza, de los estereotipos, de los roles y de problemas reales y verdaderos que desde luego tampoco podemos cerrar los ojos, así que... Sí, porque, por ejemplo, quería decir que Líbano, por ejemplo, a la vez que tiene toda esa capacidad para el hedonismo y todo esto, es verdad lo que decía María, ¿no? Existe la realidad también de los matrimonios infantiles, que es una cosa que choca tanto desde nuestro punto de vista occidental, que no podemos entender y que luchamos por combatir y por lo menos por denunciar y que se ponga el foco sobre ello. María, Pilar. Gracias. Gracias, Mary. Bueno, nos marchamos así, ahora ya sí, cerramos con esto y volvemos el lunes con más cosas aquí en La Cafetera, agradeciéndoos como siempre vuestra ayuda y vuestra participación, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, eres la resistencia y sabes que allí donde estés no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.